En el día de hoy vamos a aprender cómo funcionan los compensadores lead-lag o también conocidos como compensadores de adelanto y atraso. Primero, comencemos entendiendo que vamos a tener un compensador en serie o en cascada donde vamos a tener el siguiente lazo cerrado y miremos que el compensador C pues está en serie o está en cascada con nuestro G, que será la planta que queremos controlar o automatizar. Esto también lo podemos reescribir de otra forma, donde en el lazo directo tenemos la planta G y el controlador o compensador está en el lazo de realimentación. Cualquiera de estas dos configuraciones podemos usar el controlador lead-lag. Y la de aquí es que nuestro compensador C podrá ser diseñado para alterar la forma del lugar de las raíces o la respuesta en frecuencia de nuestra planta G. Y en cualquiera de estos dos casos, este compensador puede ser diseñado para tener una función de transferencia de este tipo, donde observa que el C pues, va a venir regido por una ganancia K y vamos a tener determinado número de ceros que lo podemos representar por este productorio. Podemos tener 1, 2, 10 ceros, va a depender del tipo de compensador y claramente también lo tenemos que incluir en el número de polos. Mire que aquí tenemos un productorio de un determinado número de polos que podemos incluir para compensar la dinámica de la planta y hacer ¿qué es lo que nosotros queremos hacer como ingenieros o ingenieras de control? Es hacer que la planta se comporte de la forma como yo quiera. Piensa que sea una respuesta lenta, una respuesta rápida, que tenga sobreimpulso, en fin. Esos requerimientos va a depender del sistema que queramos automatizar. Básicamente, el diseño de ese controlador se reduce a poder seleccionar de una manera adecuada los polos y los ceros de ese controlador. Sin embargo, en este video, pues nosotros vamos a reducirlo simplemente para entender el concepto a tener un solo cero y un solo polo, pero recuerden que ustedes lo pueden extrapolar a la cantidad de ceros y polos que deseen. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo del canal de Control Automático Educación.com, y si esta es la primera vez que llegas a este canal, aquí hacemos todo sobre la teoría e ingeniería de control. Lo que veremos en este video, pues tendremos que tener nociones de varias cosas que hemos explicado en este canal sobre respuesta en frecuencia, lugar de las raíces, diseño de controladores, pero no te preocupes que todo te lo voy dejando en la descripción de este video y también te lo voy a ir nombrando a lo largo del video. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Vamos a comenzar con el controlador de adelanto en la fase, o en inglés lead, y vamos a analizarlo tanto en la frecuencia como en el lugar de las raíces. Mire que el controlador yo lo puedo escribir de dos formas que son totalmente equivalentes. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Yo lo puedo escribir de esta manera, donde tengo una ganancia, tengo aquí un 0 que lo represento con Z y tengo un polo que lo represento con P. En este caso, como estamos en un controlador por adelanto, es importante que el valor absoluto del 0 sea menor al valor absoluto del polo, dado que ya sabemos que para que un sistema sea estable, todos los polos tienen que estar en la región izquierda del plano complejo conjugado. Entonces, para obedecer eso, vamos a ver que en este caso vamos a tener un polo aquí en menos P, y este 0 pues evidentemente va a estar ubicado aquí adelante del polo. Mire, en valor absoluto el 0 es menor que el valor absoluto de P, es decir que el 0 está más cerca del eje imaginario. Si nosotros tomamos un punto cualquiera, retomándonos a la teoría del lugar de las raíces, y trazamos un vector, vamos a ver que del polo a este punto cualquiera, pues esto va a generar un ángulo que lo voy a llamar θ2, y miremos que el 0 pues hasta ese punto cualquiera que hemos seleccionado arbitrariamente también va a formar un ángulo θ1. Lo importante es ver esos ángulos que estamos formando. Observe claramente aquí, vamos a ver que este θ1 que es aportado por el 0 es muchísimo mayor al ángulo θ2, y nosotros sabemos que los ceros, si lo analizamos en la frecuencia, ellos aportan fase. Entonces aquí tenemos fase positiva, es por eso que este tipo de compensador se llama compensador de adelanto o compensador lead. Vámonos aquí entonces para el lado izquierdo de la frecuencia. Mire que este controlador que está representado en ceros y polos perfectamente lo puedo representar de esta forma. Seguimos teniendo la ganancia, pero aquí ya lo estoy representando donde podemos ver la constante de tiempo. Mire que en el numerador tengo una constante de tiempo tau,
Y en el denominador tengo la misma constante de tiempo, pero multiplicado por un parámetro A. Es importante que este parámetro A en este compensador de adelanto siempre está entre 0 y 1. Esta configuración del controlador es totalmente igual o equivalente a esta de aquí, listo. Entonces mire que como tenemos un 0 y un polo y como claramente es en estas frecuencias, miremos que la frecuencia del 0, como está más cerca del eje imaginario, la frecuencia del 0 en Z va a aparecer más hacia la izquierda, o sea, es una frecuencia mucho más lenta, entonces por eso aparece más a la izquierda del diagrama de Bode y la frecuencia del polo aparece por aquí. Vamos a analizar qué pasa con la magnitud y la fase de este controlador en adelanto. Inicialmente, como esto es un sistema tipo 0, vamos a ver que la ganancia de este sistema va a comenzar en un punto específico. Ya vamos a analizar cuál es este punto, y cuando él encuentra la frecuencia del 0, como el 0 amplifica la señal en magnitud, ¿qué va a pasar? A partir de este punto de la frecuencia vamos a comenzar a crecer a una razón de 20 decibelios por década, igual como lo hemos aprendido en nuestra lista de reproducción de diagrama de Bode. De todas formas, si tú no has tenido la oportunidad de estudiar el diagrama de Bode o quieres recordar esta teoría, te voy a dejar aquí una lista de reproducción con todo el diagrama de Bode para que entiendas qué es lo que estamos hablando en este video. Una vez hemos llegado entonces a la frecuencia del polo, sabemos que el polo contrarresta la acción del 0, entonces en la magnitud volvemos a quedar nuevamente derechos. Entonces observe lo que hace este compensador de adelanto. En bajas frecuencias pues no afecta nada, pero ya después comenzamos a amplificar de medias a altas frecuencias, pero no amplificamos mucho porque vamos a llegar a un punto donde vamos a dejar de amplificar. Recordemos que en altas frecuencias generalmente están los ruidos, entonces tampoco queremos amplificar mucho, pero esto nos va a ayudar más adelante, vamos a ver, a mejorar la respuesta dinámica de nuestro sistema que estamos automatizando. Es importante entonces encontrar los puntos aquí en el diagrama de Bode. Entonces miremos que en la frecuencia 0, por aquí donde vamos a iniciar, es muy fácil encontrarlo, basta con hacer el límite de aquí. Cuando S tiende a 0, si usted sustituye S por 0, miren, sustituimos S por 0, vamos a ver que solo nos queda la ganancia del controlador. Y en este caso, como estamos en magnitud, pues tenemos que pasar la unidad porque aquí está en absoluto. Para pasarlo a magnitud simplemente multiplicamos 20 logaritmo base 10 de este KC. Lo voy a llamar como X porque no tengo mucho espacio aquí. Entonces ya sé que por aquí empiezo con X en la magnitud. Pero yo también quiero ver hasta dónde voy a amplificar. Entonces vamos a ver cuál es el valor del controlador aquí en alta frecuencia. Para eso vamos a sustituir ahora la S por infinito. Si sustituimos por infinito, infinito dividido infinito nos va a dar una indeterminación, por lo tanto aplicamos la ley del L'Hopital, que consiste en derivar el numerador, entonces me va a quedar en tau, y derivar el denominador con relación a S y me queda A sobre tau. Cancelo los dos taus, entonces en valor absoluto sería KC sobre A, y si lo pasamos a decibelios sería 20 logaritmo base 10 de KC sobre A, que lo voy a llamar como Y. Entonces el sistema va a amplificar hasta ese punto. Vamos a mover aquí nuestras ecuaciones. Vamos a ver ahora que la frecuencia que me está aportando el compensador de adelanto, sabemos que un 0 me aporta 90 grados y un polo me quita 90 grados. Por lo tanto, cuando lleguemos a la frecuencia del 0 vamos a comenzar a subir. Él va a intentar buscar 90 grados, pero automáticamente cuando entre a jugar el polo le va a comenzar a quitar 90 grados. Entonces vamos a tener algo como esto. El polo comienza aquí en 0, después va a empezar a subir. Y ya aquí empieza a entrar el polo, esto no va a llegar a más 90 por la influencia de este polo y va a comenzar a caer, y mire que volvemos a quedar exactamente en la misma fase en que comenzamos. Claramente, si yo acerco o aproximo más el polo y el 0, pues esta subida va a ser cada vez más tenue, entonces estaremos amplificando menos el comportamiento del sistema. Entonces eso ya lo iremos a explorar en los próximos videos donde hagamos proyectos de controladores. De todas maneras, te voy a dejar aquí un enlace donde veremos cómo realizar proyectos de compensadores por adelanto y por atraso. Aquí vamos a observar en la fase que
nosotros vamos a alcanzar un pico máximo y ese pico máximo en este caso lo voy a denotar como phi de m y ese phi de m simplemente viene dado por esta expresión matemática, arcotangente de 1 menos a, recuerda que a es cuando lo estamos representando en esta configuración, donde a siempre viene entre 0 y 1, dividido 2 raíz de a. O también lo podemos expresar con esta otra identidad, el arcoseno de 1 menos a sobre 1 más a, que es como más sencilla de calcular. Esto lo podemos usar cuando estemos haciendo el proyecto de control y veamos que ese pico máximo que alcanzamos aquí lo vamos a alcanzar en la frecuencia que voy a denominar como omega n, donde omega n, si lo tenemos en esta configuración, sería simplemente la raíz del 0 y del polo. O si lo tenemos en esta configuración, pues usted sustituye el 0 y el polo, simplemente sería 1 sobre la constante de tiempo tau por la raíz de este parámetro a. Vamos a ver que en la frecuencia, en esa misma frecuencia omega n, vamos a estar más o menos por aquí y aquí encontraremos el valor de amplificación que básicamente es muy similar a la del y, solamente sería 20 logaritmo base 10 de la ganancia del controlador KC dividido la raíz cuadrada de A, si lo queremos expresar en decibelios. Sin embargo, estas expresiones pues hay que calcularlas, pero si tú no estás interesado en calcularlas, sino simplemente en usarlas, pues puedes avanzar un poco en el video porque a continuación pues a mí me gusta bastante jugar con esto, entonces vamos a ver cómo es que llegamos a estas expresiones en la fase, donde determinamos el ángulo de fase y la frecuencia donde ocurre el máximo pico. En este caso, mire que como esto es una función, nosotros sabemos que cuando la función llega al máximo, aquí la derivada es nula, porque la derivada ya no hay cambio, queda horizontal y ahí comienza a descender. Entonces, para encontrar ese pico, lo que necesitamos hacer es primero saber cuál es la función matemática que representa esta línea verde. Y esa función matemática, pues, la vamos a derivar y igualar a 0. Con eso encontramos cuál es el punto máximo de esa función. Nosotros ya estudiamos gracias al diagrama de Bode que te comenté que la función verde matemática simplemente es la fase del controlador, que no es más que la fase que aportan todos los ceros que tiene el controlador menos la fase que aportan todos los polos que tiene el controlador. Mira que aquí tenemos las dos representaciones e incluso mire que aquí también le estoy mostrando este 0 cómo se representa aquí con esta otra representación. Simplemente sería 1 sobre tau y el polo sería 1 sobre a aportado si usted quiere hacer el cambio entre una representación y otra. Entonces vamos a hacer eso para calcular la ecuación matemática verde que tenemos aquí. Entonces miremos que toda la fase del 0 simplemente vamos a tomar esta que es más sencilla, solo tenemos un 0, entonces sustituimos S por J omega más 0, menos todas las fases del polo sería J omega más el polo. Y nosotros sabemos que la fase siempre la calculamos con el arco tangente, que es la parte imaginaria. Mire, la parte imaginaria aquí sería omega sobre la parte real, que es el 0. Lo mismo aquí, menos la parte imaginaria, que es omega, sobre la parte real, que es el polo. Y esta es la función matemática que representa esta línea verde, pero yo quiero encontrar el máximo. Para encontrar el máximo, entonces eso es un problema de máximo, simplemente derivamos esta función y la igualamos a 0. Vamos a hacer eso, vamos a derivar, entonces derivando toda esta expresión con respecto a la frecuencia omega n, porque quiero encontrar primero este punto, y eso lo igualo a 0. Entonces vamos a ver que necesitamos resolver esto. Hay una ecuación matemática que me dice, si usted va a derivar con respecto a x, un tangente inverso de una función y que depende de x, será igual a eso. Mire que aquí, como estamos derivando con respecto a omega n, pero mire que en el paréntesis no está omega n solo, sino que aquí está influenciado por el 0 y el polo, entonces es una función de y que depende del término que estamos derivando, es simplemente 1 sobre 1 más y al cuadrado, es decir, coloque lo mismo que hay dentro del paréntesis al cuadrado multiplicado por la derivada de lo que hay aquí adentro. Entonces es muy sencillo, vamos a aplicar esta ecuación. Miremos que lo podemos hacer para este porque es igual para el polo, entonces vamos a colocar 1, imagine que acá hay un 1 sobre 1 más lo que hay adentro, mire, el y al cuadrado, ¿qué es lo que hay aquí adentro? Omega m sobre z, por eso lo colocamos aquí, al cuadrado, ahora sí, multiplicado por la derivada que hay adentro del arco tangente. Si usted deriva lo que hay aquí adentro, con relación a omega n simplemente quedaría 1 sobre z.
Entonces por eso aquí queda multiplicado por 1 sobre z. Colocamos el menos y este es básicamente lo mismo. Podemos reorganizar esta expresión y vamos a llegar a este término. Aquí hacemos el producto cruzado y posteriormente procedemos a despejar omega n. Mire que acá puedo sacar factor común zp, entonces me queda esto y este z menos p los puedo cancelar para finalmente llegar a omega n es igual a la raíz del 0 por el polo, que es lo que tenemos aquí. Y si tú sustituyes lo que vale el 0, que es 1 sobre tau, y el polo, que es 1 sobre a tau, en esta expresión, pues lo hacemos aquí y podemos llegar a su segunda forma. Entonces mira que puedes usar este si estás usando esta representación o esta otra forma si estamos usando la primera expresión, que recuerda que son equivalentes. Como ya tenemos la frecuencia, que es esta, ahora sí podemos encontrar la fase aquí en el punto máximo. Entonces vamos a partir nuevamente de la ecuación matemática verde que ya la habíamos encontrado y simplemente vamos a sustituir lo que vale omega n. Como lo estamos haciendo en esta forma, entonces sustituimos omega m por raíz de zp y raíz de zp. Mire que acá queda muy fácil, yo puedo separar estas raíces en dos, queda raíz de z por raíz de p, lo mismo aquí. Y mire que esta z yo matemáticamente la puedo reescribir como el producto de raíz de z por raíz de z. Esto lo hago porque de esa manera consigo cancelar estos términos y puedo llegar a esta otra expresión. Miremos que como ya sabemos a qué equivale z y a qué equivale p, miremos que la relación que existe entre el 0 y el polo, o sea, la división entre z y p, sustituyendo va a ser igual a el valor a que estamos colocando aquí. Recuerde que para el controlador o compensador en adelanto, siempre está entre 0 y 1. Entonces, como esto vale a, ya puedo sustituir aquí, entonces me queda, mire, me queda, como aquí está p sobre z, que es el inverso, entonces simplemente invertimos, quedaría raíz de 1 sobre raíz de a, pero raíz de 1 es 1. Y aquí simplemente me quedaría raíz de a, dado que z sobre p es igual a a. De aquí podemos partir con la siguiente identidad trigonométrica, que si me dice que si yo tengo una diferencia de arco tangentes, lo puedo expresar de esta forma. Y mire que es exactamente lo que tenemos aquí. Entonces podemos sustituir, aquí esto sería lo del x, esto sería lo del y, entonces mire que me queda de esta forma y aplicando aquí la trigonometría vamos a llegar a la expresión final de phi de m, que sería exactamente la que habíamos mostrado, 1 menos a sobre 2 raíz de a. De todas maneras puedes darle pausa, puedes analizar los cálculos que yo no me haya equivocado para que lo corrobores por ti mismo. Movemos aquí nuestra ecuación, vamos a ver cómo podemos llegar a esta otra identidad. Para eso nos podemos valer de que existe la identidad de que el seno de phi es igual a tangente de phi sobre raíz de 1 más tangente cuadrado de phi. Y como ya tengo aquí quién es phi de m, pues este tangente lo puedo pasar hacia el otro lado, entonces me quedaría tangente de phi es igual a 1 menos a sobre 2 raíz de a, que es lo que necesito aquí. Entonces vamos a sustituir, mire, tangente de phi es exactamente eso. Y aquí me queda 1 más tangente cuadrado de phi, o sea, repetir lo que está aquí al cuadrado. Tenemos que solucionar esta expresión. Arriba queda intacto, aquí puedo solucionar. Mire que aquí el 1 menos a me va a quedar un binomio. Tengo que resolver el binomio que lo vemos aquí, 1 menos 2a más a al cuadrado. Podemos continuar resolviendo y finalmente vamos a llegar a esta expresión donde haciendo cancelaciones llegamos a la expresión equivalente de que el seno de phi, mire, es 1 menos a sobre 1 más a. Simplemente si quieres despejar phi, ya sabes que aplicas el coseno o seno a la menos 1 para que encuentres el valor de grados aportados por el compensador de adelanto. Toda esta parte simplemente era para demostrar la forma matemática de cómo llegar a los valores en la fase de adelanto. Vamos a ver que estos mismos valores los vamos a aplicar para el compensador de atraso o el compensador lag. Comencemos viendo entonces el atraso en la fase o lag. Continuamos teniendo exactamente el mismo controlador. La única diferencia con relación al adelanto es que ahora el 0 en valor absoluto va a ser mayor al polo en valor absoluto. Es decir, que ahora el polo está más cerca del origen y el 0 está un poco más alejado. Mire que nuevamente si tomamos un punto igual como lo observamos en el lugar geométrico de las raíces, que si por casualidad tú no has visto nuestro curso completo del lugar geométrico de las raíces, aquí te dejo la lista de reproducción con toda la teoría y un montón de ejercicios resueltos para que aprendas a usar el R-Locus
o el LGR en los sistemas de control. Si trazamos entonces un vector desde el 0 hasta este punto escogido arbitrariamente, eso me va a dar un ángulo θ2, lo mismo desde el polo me va a dar un ángulo θ1 y observe que aquí evidentemente siempre la raíz que esté más cerca del eje imaginario pues será mayor. Aquí entonces la fase del polo es mayor a la fase del 0 y como el polo quita ángulo o quita fase, entonces aquí tenemos fase negativa, por eso vamos a ver que va a comenzar a ir hacia abajo en la fase. Miremos que en la magnitud es bastante similar. Aquí vamos a representar ahora el controlador en este formato, pero lo importante de observar aquí es que ahora este parámetro A obligatoriamente es mayor que 1. Trazamos aquí las frecuencias del polo, las frecuencias del 0 y vamos a ver que vamos a partir aquí en la magnitud, como es un sistema tipo 0, hasta encontrar la frecuencia del polo. Cuando llegamos al polo vamos a comenzar a caer en una razón de 20 decibelios por década, entonces vamos a comenzar a caer, es decir que estamos atenuando medias y altas frecuencias. Sin embargo, cuando llegamos a la frecuencia del 0, que mire que aquí el polo evidentemente es mucho más grande, por eso está más hacia la izquierda en el diagrama de Bode. Y cuando llegamos a la frecuencia del 0, que tiene una alta frecuencia, este contrarresta el efecto de atenuación que nos está dando el polo. En la fase comienza en 0, cuando llega a la frecuencia del polo comenzamos a perder 90 grados en la fase, pero mire que aquí comienza a actuar el 0 que vuelve a aportarle 90 grados a la fase. Aquí mire que el procedimiento matemático en la magnitud va a ser exactamente igual, simplemente analizamos el controlador en la frecuencia 0 que nos va a dar Kc, que es 20 logaritmo base 10 de Kc, y en altas frecuencias sustituimos por infinito, sabemos que da una indeterminación y aplicando L'Hopital nos da exactamente la misma ecuación para encontrar aquí la magnitud. Y aquí es importante, como A se está respetando esta restricción, es mayor a 1, vamos a ver que esta X siempre va a ser mayor a Y. Entonces aquí tenemos las dos expresiones exactamente iguales y aquí en la fase pues también vamos a tener un phi de m y vamos a tener una frecuencia omega n que son exactamente las mismas que habíamos analizado para el compensador de adelanto. También existe la forma de combinar ambos controladores. Esto es conocido como el controlador lead-lag o simplemente el controlador de adelanto-atraso, donde ya vamos a tener dos controladores actuando, donde mírelo aquí, tenemos el primer controlador que tenemos un 0,1 y un polo 1 y un segundo controlador que tiene un 0,2 y un polo 2. Aquí es importante verlo en el lugar geométrico de las raíces, que tal vez es más fácil de ver. Mire que estamos hablando que el controlador 2 será el controlador lag, el controlador de atraso. Mire que en este caso el polo 2 es mucho menor al 0,2. Por eso es que el polo 2 está más cerca del eje imaginario que el 0,2. Y aquí tenemos las raíces aportadas por el compensador por adelante, donde el 0,1 es menor, por eso está más hacia la derecha que el polo 1. Y en la frecuencia vamos a, simplemente por simplicidad, vamos a colocar el mismo parámetro A en ambos controladores. Mire que lo tengo aquí y lo tengo aquí, donde es importante notar que A en este caso siempre será mayor que 1 y que la constante de tiempo tau1 es menor que la constante de tiempo tau2. Quiere decir que este controlador, el 2, mírelo acá, el controlador con el subíndice 2 es el controlador más lento y usted lo está viendo acá, está más cerca al eje imaginario, por eso este controlador hace parte de la función lag y este otro controlador de la izquierda es un poco más rápido, dado que estamos dividiendo por A, este hace parte de la función LED. Y mire que aquí simplemente es la combinación de ambos. Primero comenzamos, ¿cuál es el polo que está más cerquita al eje imaginario? El de más baja frecuencia, es el primero que usted va a encontrar en la frecuencia. Aquí tenemos la frecuencia del polo 2, entonces él viene recto. Apenas se encuentra la frecuencia del polo 2, empieza a caer en razón de 20 decibelios por década. Va a encontrar el siguiente 0, que es la frecuencia del 0,2. Aquí este contrarresta esa caída en decibelios, se mantiene constante. Aquí vamos a encontrar el próximo 0, que me va a comenzar a hacer que comience a amplificar 20 decibelios por década y finalmente encontramos el polo más insignificante que será polo 1 que está en altas frecuencias que contrarresta la amplificación de Z1 y en la fase es lo mismo, como comenzamos primero con el lag, comenzamos a perder fase gracias al polo 2. Aquí contrarresta el 0, entonces vuelve a subir la fase. Después encontramos el otro 0 que comienza a aportarme
fase 90 grados y luego el polo vuelve y me quita 90 grados para volverme a ubicar exactamente en la misma posición. Mire que si yo salí aquí, digamos en 0, termino en 0 en altas frecuencias. Y aquí estamos viendo esta simetría en la gráfica, es porque yo estoy considerando que este parámetro A es el mismo en ambos controladores. Si usted no tiene el mismo parámetro A, digamos que si usted tiene una aquí y una diferente, usted va a ver que aquí ya no va a ser tan simétrico, digamos que aquí está un poco más arriba y aquí puede estar un poco más abajo y aquí la cresta hacia arriba puede ser un poquito más bajita, pero lo vamos a dejar igual simplemente por cuestiones de simplicidad cuando empecemos a elaborar el proyectos de controladores de adelanto y atraso. Déjame contarte que he preparado varios cursos premium donde te enseño sobre teoría del control. Es más, si te diriges a la descripción de este video o al primer comentario, te voy a dejar un cupón de descuento a mis cursos premium. Tengo un curso premium donde te enseño todo sobre la teoría del control aplicado directamente en MATLAB y lo tengo tanto en español como en portugués, pero también tengo otros cursos premium como sistemas de control implementados en la vida real o cómo programar en Simulink, entre otros, y todo te lo dejo siempre en la descripción. Y aquí te dejo el curso de MATLAB para ser implementado con sistemas de control. Finalmente vamos a ver que el compensador lead o el de adelanto en la fase, pues el propósito que tendrá este controlador, y lo veremos en los próximos videos, es mejorar la estabilidad, la rapidez de respuesta y el margen de fase del sistema. Esto quiere decir que yo lo voy a usar cuando yo necesite mejorar la respuesta transitoria del sistema. Digamos que yo quiero eliminar un pico en la respuesta transitoria o quiero que él sea más rápido. Entonces ahí yo debo pensar en implementar un controlador por adelanto, un controlador lead. Y también cuando deseamos incrementar el margen de fase para aumentar evidentemente la estabilidad del sistema. Entre mayor sea el margen de fase de un sistema, menos oscilatorio va a ser. Y esto me va a permitir a mí compensar efectos de retardos en la respuesta dinámica del sistema. Por otra parte, nosotros vamos a pensar en desarrollar un compensador lag, compensador de atraso en la fase, cuando nosotros necesitemos sí o sí mejorar la precisión y reducir el error en estado estacionario del sistema. Entonces lo vamos a usar cuando usted necesite que lleguemos exactamente a la referencia, al set point, sin tener errores en estado estacionario. También es utilizado para aumentar la ganancia en bajas frecuencias sin afectar significativamente la dinámica del sistema, y usted puede pensar en usarlo en sistemas donde ya se tiene un margen de estabilidad suficiente y usted quiere priorizar el seguimiento exacto a referencias o a set points. Suscríbete a este canal si quieres continuar aprendiendo más sobre la teoría del control. Te dejo aquí el video con todos los ejercicios resueltos, te dejo una lista de reproducción aquí y matricúlate a cualquiera de mis cursos premium con cupón de descuento que todos los encontrarás en mi sitio web en este link.